Hoy vamos a tocar un tema histórico, un tema de historia de la Iglesia. Tenemos que usar una palabra un poquito rara, que es la palabra pornocracia. ¿En qué consistiría la pornocracia de manera general? Pues en la influencia que una amante, una concubina o una prostituta tiene sobre el gobernante, de tal manera que de facto es quien gobierna. Vamos a ver entonces de la pornocracia, pero aplicada al papado. Durante los años 904-935. Ese es el periodo que se conoce de la pornocracia en el papado. Es decir, estamos hablando de una parte del siglo de hierro, que vino a durar desde principios de los años 880 hasta casi la mitad del siglo XI. El siglo de hierro fue un periodo algo superior al siglo y medio, en el que hubo más de 40 papas. Es increíble que la Iglesia haya sobrevivido a ese periodo. No se explica. Por eso esto que vamos a hablar, que es algo malo, lo usaremos para sacar una lectura buena. Bien, pornocracia, por lo tanto, en el papado. Aquí tengo dos nombres, Teodora y Marocia, madre e hija. Teodora es la madre de Marocia. Pues las dos, madre e hija, fueron amantes del Papa Sergio III. Sergio III fue elegido porque quiso Teodora y tuvo un hijo de Marocia, el que sería futuro Papa Juan XI o XI, que lo tenemos aquí al final. Juan XI, por lo tanto, hijo de Sergio III y Marocia, una de sus amantes. Eran ellas las que mandaban. Por eso le llamaban también papado de las rameras. Hay quien dice que Sergio III fue el papa más lujurioso de la historia. No lo sabemos. No sabemos si es simplemente una etiqueta, sin un motivo... Bueno, motivo real sí hay. Motivo real que tenía al menos esas dos amantes, ¿no? Pero no sabemos si será un poco exagerado eso del papa más lujurioso de la historia. Que este papa, Sergio III, estuvo en la sede de Pedro durante 7 años. Y a partir de ahí entró el que quisieron Teodora y Marocia, que fue Anastasio III, segundo papa de este periodo de la pornocracia. ¿Murió envenenado? Sabemos que convenía a Teodora y Marocia que muriese. No estamos seguros de que fueran ellas quienes lo envenenaron. Y después de Anastasio III pasamos a Landón, el Papa Landón. El pobre mío estuvo 2 años en el papado. Después de estos 2 años, en el que estuvo completamente mandoneado por Teodora y Marocia, falleció. Y vino después Juan X. Juan X estuvo un poquito más de tiempo, la verdad, estuvo 14 años, pero fue depuesto, fue encarcelado y asesinado por orden de Marocia. Pasamos a continuación a León VI. León VI es el papa número 123 de la Iglesia. León VI estuvo durante unos 7 meses en el papado, asesinado por orden de Marocia. Y por último tenemos a Esteban VII. Esteban VII estuvo de papa 2 años y 2 meses aproximadamente. 2 años y 2 meses. Y también murió asesinado. Y durante su pontificado fue Marocia quien ejercía el verdadero poder. Ya no estaba Teodora. Teodora ya había muerto. Continuamos. Y llegamos ya al hijo de Marocia y Sergio III, que es Juan XI, elegido papa
a los 20 años, murió en la cárcel y ahí se perdió por fin la influencia de Marozia. Bueno, la reflexión que hacemos es cómo ha podido sobrevivir la Iglesia a este periodo. Hay un dato interesante. Ni en este periodo, ni en todo el siglo de hierro, ningún papa incurrió en herejía y ninguno alteró las costumbres. Estos papas, pese a su extraordinaria debilidad y pecado, pese a ser auténticos peleles en manos de estas mujeres, ninguno hizo nada contra la fe. Todos vinieron a cumplir su misión principal de confirmar en la fe al pueblo de Dios. Esto nos debe hacer reflexionar y no quitarnos de en medio ni andar criticando a la Iglesia, más que criticándola, la crítica es legítima, más que criticándola, me refiero a abandonar la Iglesia por ver pecadores al frente de la misma. Entre los apóstoles teníamos a Judas, pero también teníamos a Pedro. Pedro, el que rehuía de la cruz, el que tenía auténtica sedia ante la cruz, y le dijo a Jesucristo que no pasaría por la pasión y la muerte, hasta el punto de que Jesucristo le dijo: aléjate de mí, Satanás. Pedro mereció ser llamado Satanás por parte de Cristo. Pedro era un experto en meter la pata, porque Pedro, por ejemplo, negó a Jesucristo. Lo negó por 3 veces, pese a que se había mostrado enormemente voluntarioso. Te seguiré a donde vayas, daré mi vida por ti, yo daré mi vida por ti. Lo tenía clarísimo. Pedro, ya después de la resurrección y de Pentecostés, tuvo que ser reprendido públicamente por Pablo por una actitud cobarde frente a los judaizantes. Pedro, por lo tanto, por sí mismo no era ejemplar, pero sí por gracia de Dios. La gracia de Dios actúa con quien quiere, pero aunque un papa pueda oponerse a la gracia de Dios actúa en la Iglesia. El Espíritu Santo actúa en la Iglesia siempre. Por lo tanto, no negamos errores. Admitimos los errores. Creo que los admitimos, los reconocemos. No negamos la historia y decimos: a pesar de ello, Dios está con nosotros y no deja de auxiliarnos con su Espíritu.